Bueno, compañeros, en este momento el tema al cual le vamos a dar una profundización es el de las matrices, en el cual comenzaremos con la matriz FODA, en la cual es una matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es una importante herramienta de adecuación que ayuda a los directivos a desarrollar cuatro tipos de estrategias. Estrategias FO, fortalezas y oportunidades; DO, debilidades y oportunidades; FA, fortalezas y amenazas; y por último DA, debilidades y amenazas. Es algo que exige de mucho sentido común, puesto que las alternativas de adecuación son muy diversas. Para esto pues tenemos que tener presente que a todo directivo le gustaría que su organización ocupara una posición que le permitiera utilizar las fortalezas internas para tomar ventaja de las tendencias o acontecimientos que se dan externamente. Esto es el caso con las estrategias FO, donde las organizaciones por lo general tienden a aplicar inicialmente una estrategia FA o DA para colocarse en una situación que le permita aplicar las estrategias FO. Si una empresa tiene grandes debilidades, luchará por superarlas y convertirlas en fortalezas. Si enfrenta grandes amenazas, evitará concentrarse en las oportunidades. Las estrategias DO buscan superar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades externas claves, pero la empresa tiene debilidades internas que le impiden explotarla. Y para esto tenemos un ejemplo. Hay una gran demanda de dispositivos electrónicos que controlan la cantidad como la frecuencia en la que da la inyección de combustible en automotores. Esta es una oportunidad. ¿Cuál es la debilidad? En que la empresa fabricante de las autopartes carece de la tecnología necesaria para producir dichos dispositivos. Una posibilidad de estrategia DO consistirá en adquirir dicha tecnología necesaria para producir esto, creando una alianza estratégica con una compañía que tenga competencias en este área. Otra estrategia, otra alternativa de DO sería contratar y capacitar personas que cuenten con la capacidad técnica necesaria y las estrategias con la capacidad técnica necesaria. En este caso, digamos, ya hablemos de otra, como son las estrategias FA, que utilizan las fortalezas de la empresa para evitar reducir como tal o evitar el impacto de las amenazas externas. Esto no significa que una organización fuerte siempre deba afrontar directamente las amenazas que surgen en el entorno externo. Un ejemplo de estrategia FA ocurrió cuando Texas Instruments usó muy competentemente su departamento jurídico para obtener casi 700 millones por daños y regalías de 9 compañías entre japonesas y coreanas que infringieron las patentes que Texas tenía para la fabricación de circuitos de memoria para semiconductores. Esto lo podemos ver como la amenaza. Entonces las empresas rivales que copian ideas, innovaciones y productos patentados representan una gran amenaza en muchas industrias, en casi todas lo podríamos ver. De hecho, este es uno de los problemas más grandes que tienen las empresas estadounidenses que venden los productos a China, que estos luego de un tiempo terminen siendo plagiados. Las estrategias DA son tácticas defensivas cuyo propósito es reducir las debilidades internas y evitar las amenazas externas. Si la organización enfrenta varias amenazas externas y muchas debilidades internas, podría afirmarse que está en una posición precaria, que está en muy malas condiciones, que no tiene las de ganar en este caso.
y lo más seguro, lo más probable es que tenga que seguir luchando para continuar con sus operaciones, que sea a través de una fusión con otra compañía o a través de un recorte de gastos o en el peor de los casos declararse en quiebra o acceder a una liquidación. Contamos con que la matriz DOFA ya como tal tiene 9 celdas, de las cuales 4 son los factores clave, 4 más son para las estrategias y hay una que siempre se deja en blanco, que va a ser la celda que vaya en la parte superior izquierda. Las 4 celdas de estrategias etiquetadas como FO, DO, FA y DA se desarrollan luego de completar las 4 celdas de factores clave, que son fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. A continuación, lo que haré será hablarles de cómo se realiza la construcción, el desarrollo de una matriz DOFA, la cual consta de 8 pasos principales. ¿Cuál es el primero? El primero es la lista de oportunidades externas claves de la empresa. La segunda es la lista de las amenazas externas claves que tiene la empresa. Hay que tener presente que todos estos puntos que vamos a encontrar deben ser muy enfocados en puntos cruciales para la empresa. El tercer punto es hacer una lista de las fortalezas internas. La cuarta es la lista de las debilidades internas. Como quinto paso es adecuar las fortalezas internas a las oportunidades externas y registrar las estrategias FO resultantes en la casilla correspondiente que adecuemos. En el sexto paso es adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas, realizando así estrategias DO. Y en el paso 7 es adecuar las estrategias, adecuar las fortalezas internas a las amenazas externas y registrar las fortalezas, las estrategias de fortalezas y amenazas como tal, el FA resultante. Y como último es adecuar las debilidades internas a las amenazas externas para así poder registrar las estrategias DA. En este punto, y antes de continuar con el ejemplo de una matriz FODA, les quiero hablar sobre la formulación de estrategias, el cual es un punto muy importante en este caso de la FODA y de todas las matrices que se puedan plantear. Los indicadores para las formulaciones de estrategias que se mencionaron anteriormente pueden mejorar el proceso de adecuación entre factores internos y externos. Por ejemplo, cuando una organización cuenta con los recursos humanos y el capital necesario para distribuir sus productos, se puede contar como una fortaleza interna. Pero si los distribuidores no son confiables o son muy caros o son incapaces de cubrir las necesidades de la empresa, esto se ve como una amenaza externa. Y la integración hacia adelante puede ser una estrategia FA muy atractiva. Por otro lado, si la empresa tiene un exceso en la capacidad de producción, que es una debilidad interna, y si hay una disminución en las ventas y utilidades de su industria, que es una amenaza externa, la diversificación relacionada podría construir una estrategia muy eficaz en DA, aunque esta matriz es muy utilizada en planificación estratégica. La FODA tiene algunas limitaciones, en las cuales en primer lugar la matriz no muestra cómo lograr una ventaja competitiva. En consecuencia se debe considerar como un fin, no se debe considerar como un fin en sí misma, sino como el punto de partida para analizar cómo podrían implementarse las estrategias propuestas para plantear cuestiones de costo-beneficio que en un momento dado podrían generar una ventaja competitiva. En segundo lugar, FODA es una evaluación estática, es como tomar una foto, no se puede ver
con el paso del tiempo qué modificaciones se van dando, sino que es exactamente en el momento en el que se hizo la construcción, allí queda detenida en el tiempo la empresa. Pero no, esto no es real. Una empresa es cambiante y siempre va a haber una evolución y estos factores se van a quedar atrás. Como como las circunstancias con las capacidades, amenazas y estrategias cambian, en ocasiones es imposible inferir la dinámica del entorno competitivo a partir de una sola matriz. El tercer punto es que el análisis de la FODA podría acabar con que la empresa pueda exagerar la importancia de un factor interno o externo determinado al momento de formular sus estrategias. Entre los factores internos y externos claves se presentan relaciones que el análisis FODA no revela y puede ser relevantes al momento de diseñar una estrategia. En este caso, digamos que esto era lo principal que se quería hablar sobre la formulación de estrategias, donde podemos tener muy presente que esta formulación de estrategias, dependiendo desde la matriz en que se realice, digamos si es la FODA, hay que tener presente para qué nos sirve esta y cómo nos podemos apalancar para obtener mejores resultados. Ya digamos que pasemos a el ejemplo, y el ejemplo que tendremos de una matriz FODA va a ser el de Bancolombia. Entonces digamos que en este caso inicialmente podemos observar cuáles son las que para ellos son sus debilidades, cuáles son las oportunidades que tienen ante el mercado, y pues es una empresa que tiene muchas personas dedicadas a investigar qué es lo que pueden explotar del mercado, qué es lo que pueden sacar a provecho y ver algo como una debilidad, la poca información de los créditos de apoyo a microempresarios y a madres cabeza de familia. Algo que a simple vista no es tan fácil calcular, pero que ellos tienen su enfoque en conocer cada una de las limitaciones y no ver a grandes rasgos si la economía del país puede ir a favor o en contra, como lo sería un punto clave para una entidad bancaria. Digamos que como oportunidades ellos pueden analizar todas las opciones que hay y vemos que miran todo por mínimo, por pequeño que sea, por pequeño que parezca, lo enfocan y a esto le van a dar trabajo, a esto le van a sacar provecho, como el mirar cuáles son las regiones que tienen mayor necesidades, el impulso que le quiere, el impulso que le pueden dar enfocándose en el medio ambiente. Entonces son diferentes puntos en los que cada empresa debe encontrar, que seguramente si nosotros vamos a hacer una FODA de una empresa X, no vamos a mirar tantas oportunidades, pero es porque nos cerramos y no buscamos las opciones que nos ofrece el medio. Y continuamos con lo que son las fortalezas y las amenazas. De allí, pues es lo mismo, ellos van al detalle, miran toda la capacidad que tienen y les ha permitido construir un amplio panorama de cuáles van a ser las oportunidades, las fortalezas, las debilidades y las amenazas que van a tener en la empresa. Esto ya les va a permitir crear a lo largo del tiempo diferentes estrategias FO, DO, FA, DA que les ayuden a explotar mucho más el campo en el que ellos se encuentran y su rubro bancario. Posterior a esto aquí hablaremos de otra muy importante matriz como lo es la matriz Pellega, la matriz de posición estratégica y evaluación de la acción, una poderosa herramienta que se trata de un modelo de 4 cuadrantes que indica cuáles son las estrategias más adecuadas para una organización determinada, agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas. Los ejes de la matriz Pellega representan dos dimensiones internas,
la fuerza financiera FF, la ventaja competitiva BC y dos dimensiones externas, la estabilidad del entorno EE y la fuerza de la industria FI. Es posible que estos cuatro factores constituyan las determinantes más importantes de la posición estratégica en general de una organización. Cada una de las dimensiones presentadas en los ejes de la matriz está compuesta de diferentes variables, dependiendo del tipo de organización que sea. En el desarrollo de esta matriz es muy importante tener presentes todos los factores que a esta le puedan inferir, sin dejar factores por fuera. Para esto, digamos, un ejemplo es que en general el rendimiento sobre las inversiones, el apalancamiento, la liquidez, el capital de trabajo y el flujo de efectivo son considerados factores determinantes de la fortaleza financiera de una empresa. Al igual que la matriz FODA, la PIA debe adaptarse a la organización que se está estudiando y en la medida de lo posible estar basada en información objetiva. Les voy a hablar de cuáles son los pasos para poder desarrollar una matriz PIA. Son un total de 6 pasos que nos van a poder permitir crear nuestra matriz por completo. El primero de estos es seleccionar un conjunto de variables para definir la fuerza financiera FF y la ventaja competitiva BC, estabilidad del entorno y la fuerza de la industria. El segundo punto es asignar un valor numérico desde +1 considerándose como la peor a +7 como la mejor a cada una de las variables que integren las dimensiones FF y FI y asignar un valor numérico desde -1 como lo mejor hasta -7 como lo peor a cada uno de los variables que integran las dimensiones EE y BC. En los ejes FF y BC, hacer una comparación de los competidores y en los ejes FI y EE hacer una comparación con otras industrias. El tercer punto es calcular la puntuación promedio para FF, BC, FI y EE, sumando los valores otorgados a cada una de las variables en cada dimensión y dividiendo el resultado entre el número de variables incluidas en cada dimensión. El cuarto punto es graficar las puntuaciones promedio para FF, FI, EE, BC sobre el eje correspondiente en la matriz PIA. El quinto punto es sumar las dos puntuaciones del eje X y trazar el punto resultante en X. Y luego sumar las dos puntuaciones del eje Y y trazar el punto resultante en el Y. Así trazar una intersección que va a ser el nuevo punto de la XY. Y trazar un vector direccional que vaya desde el origen de la matriz PIA hasta el punto de la intersección, y este vector indica el tipo de estrategias recomendadas para la organización, bien sean estrategias agresivas, competitivas, defensivas o conservadoras. Es como con el análisis de de cada uno de los factores que vamos a encontrar, podemos encontrar la definición completa o el camino correcto a seguir de si es viable tomar mejor estrategias que no sean más conservadoras, que no sean tan arriesgadas, tan agresivas y que vayan con un impulso para nuestra empresa. Esto es algo muy importante que se puede aplicar a cualquier empresa, a cualquier organización, con un compromiso muy minucioso de buscar cuál es la mayor información posible
encontrar la mayor cantidad de información posible y así lograr adaptar cada uno de los factores a una de las dimensiones o cuadrantes de la matriz y así obtener un resultado mucho más acercado con la realidad. Esto es lo que les quería hablar sobre esta profundización, recordando que igual el profesor también envió un video en el cual él habla sobre las matrices, un video que nos da a conocer mucho más de mayor cantidad de matrices, ya que se habla de una gran cantidad de matrices para la administración, en la cual digamos en este caso se hizo un enfoque en estas dos.